Tarde, 11 minutos. ¿Está por ahí el doctor Barcesat? ¿Lo tengo ahí o no? A ver, doctor, ¿cómo le va? Bienvenido, buenas tardes. Esteban Trebuch lo saluda. Gracias por atendernos. Estoy acá. Gracias por atendernos. ¿Qué dice? Muy bien. ¿Cómo ha tomado todas estas excarcelaciones que se dieron en los últimos días? Hoy la de Carlos Kirchner, en las últimas horas la de Fabián de Sousa y de Cristóbal López, entre otras tantas, ¿no? ¿Cómo lo ha tomado? Bueno, yo creo que es una especie de renacer institucional, si bien esto es un tibio atisbo de ese renacer, pero en definitiva posibilita recuperar la libertad individual, bien que a veces tropezando con monstruosas cauciones que fija el juez Bonadío, pero de todas maneras creo que estamos frente a un recupero de la conciencia jurídica en el edificio de Comodoro Pi, y esto creo yo que va a traer alivio a alguna situación y preocupaciones, por cierto, al gobierno, que ha querido manejar el Poder Judicial, particularmente la Justicia Criminal y Correccional Federal, a su antojo y conforme sus instintos y necesidades políticas. Bueno, estamos entonces en el momento en que se produce un cambio, y ese cambio debe ser saludado, pero tiene que ser mucho más profundo para que podamos hablar realmente de un poder judicial que satisfaga los requisitos que establecen los tratados internacionales de derechos humanos, de idoneidad, imparcialidad, independencia y competencia. Aquí no se daba ninguno de esos requisitos en esta etapa, ¿no? Ahora empiezan los esbozos. Esperemos que esto sea una práctica que se profundice para recuperar el Estado de Derecho, cuya piedra basal, hay que recordarlo, es la división de poderes, ¿no? Barcesat, lo invito a compartir un audio y declaraciones de hoy del ministro de Justicia, Germán Garabano, que habló sobre la Corte y también sobre el peligro que implica estas liberaciones de los últimos días. Lo escuchamos. Quiero creer que es una corte independiente, tan independiente es que parece opositora, podríamos decir, pero realmente es una corte independiente, me parece en eso. De hecho, uno de los jueces que integra esa mayoría fue designado por el oficialismo, ¿no? A mí me tocó participar activamente en la designación del doctor Rosati en todos los trámites, cuando fue la discusión sobre el decreto, en sostener su candidatura en aquel momento donde era muy cuestionada por muchos sectores, por la forma inicial en la que se produjo. De hecho, a mí me toca también habilitar la vía del decreto y del otro proceso más habitual para la designación de jueces. Ahí estaba Garabano. Sí, Barcesat, le quiero hacer dos preguntas en una. Una, ¿qué opina de lo que dijo Garabano? Y la otra, parece obvio y estúpida la pregunta, pero se la toca hacer. ¿Existe el partido judicial, sí o no? Bueno, empiezo por la de Garabano. Me parece efectivamente muy torpe las declaraciones, porque recordemos que quien inicia el ciclo, yo diría, perverso en el proceso de designación de los dos últimos ministros de la Corte Suprema es el propio Poder Ejecutivo, es decir, el ministro Garabano es el que debe haber preparado el decreto nombrándolos en comisión, y luego, ante la actitud de la Corte de no admitir nombramientos en comisión, y la opinión pública, particularmente la de abogados y jueces, se frena eso y se vuelve al procedimiento regular. Claro que puede ser criticado que los actuales ministros, los dos, hubieran aceptado un primer atisbo de nombramiento en comisión. Esto es criticable, pero debemos tener en cuenta que los antecedentes académicos de ambos ministros, más allá de la postura filosófico-política que mantenga cada uno, no pueden ser discutidos. Es decir, tienen una trayectoria en la producción intelectual que, por supuesto, justifica que sean propuestos para el cargo que fueron propuestos, ¿no? Lo otro es valoración política en la que no voy a incurrir. Bien. Y en cuanto a si existe o no el partido judicial,
Voy a responder con una frase un poco antigua. A ver. Es de antes de la Constitución de Estados Unidos, cuando en el libro El Federalista se diseña el poder judicial que iba a tener Estados Unidos, previo y que después fue seguido por muchos modelos constitucionales, entre ellos creo el nuestro. Claro, por supuesto. Y dice así, dice que se necesita un poder aristocrático, vitalicio, contramayoritario, para prevenir los posibles desbordes populistas y demagógicos de los poderes políticos. Traducido, significa están fundamentalmente para mantener intocable la propiedad privada. Este es el sentido de esa frase. De manera que el Poder Judicial nace con este estigma, diría, en que los derechos humanos vienen a romper, diría, el esquema y a imponer primero el tratamiento de la vida, la libertad y la integridad física y psíquica del ser humano como tarea fundamental de los jueces. Doctor. Bueno, todavía estamos lejos de haber logrado eso. Sí. No, redondee que le quería hacer otra pregunta. Redondee, por favor. Hola. Bueno, redondeo diciendo, me parece que en efecto hay funciones de partido o de familia judicial que debieron haberse quebrado con la introducción del Consejo de la Magistratura para el Poder Judicial, pero que no ha logrado hasta aquí ese cometido, porque también el Consejo de la Magistratura, y particularmente en esta etapa, fue sometido a la voluntad del poder político de turno. De manera que la transformación tiene que operar en el Consejo de la Magistratura y en el Poder Judicial. Sí, escucho. No, digo, en las últimas horas que se conoció la liberación de Cristóbal López y de Sousa, hoy dio unas declaraciones, dijo que, que no pudo pagar las deudas que él tenía porque estaba preso y que obviamente se va a dedicar ahora a recuperar lo que perdió todo este tiempo. Digo, la justicia en este caso tardó mucho, digo, ¿fue una decisión tardía estas liberaciones? Bueno, yo creo que todas estas persecuciones convierten al perseguido en una especie de muerte civil, porque cuando uno pierde la libertad individual, pierde las relaciones de familia, pierde las relaciones de trabajo, relaciones empresariales, el contacto con la sociedad, le embargan e inhiben el patrimonio de una manera absolutamente inicua y por lo tanto pasan a ser una especie de muertes civiles. Y lógicamente recuperar la libertad individual no significa de inmediato y automáticamente reponer relación de familia, relación de trabajo, empresarial, docente si fuera docente, y recuperar aquello de lo que estuvieron privados en función de esta persecución que ya en el mundo ha tomado un nombre, el nombre de lawfare, guerra judicial, que significa que en lugar de estar tirando tiros o tirando bombas, es preferible perseguirlo judicialmente, porque el efecto que se logra es el mismo y no es tan, digamos, nocivo desde el punto de vista de la imagen del gobierno. Bien. Bueno, por supuesto que el lawfare es tan pernicioso como las balas y las bombas, pero en todo caso, por cierto, es menos doloroso desde el punto de vista de las vidas y libertades. Doctor, pero queremos señalar que este recupero de libertad tiene que ir acompañado de una reparación por el tiempo injusto de privación de libertad que ha sufrido cada afectado. Sí. Bien, doctor Marcesat, gracias por su tiempo, es un orgullo escucharlo, gracias por enriquecer nuestro aire. Muy amable, doctor, gracias.